Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diseñado para la Maestría en Gerencia de la Innovación Empresarial, Promoción 20, de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos a Innovadores con Sentido, somos Carlos Andrés Casalles y Luis Ernesto Galindo. Hoy tenemos nuestro sexto y último episodio de la serie de 6 relacionados con la gestión del conocimiento. Recordemos que en nuestro quinto episodio tratamos el tema los recursos intangibles como factores de competitividad de la empresa. Hoy nuestro tema final es la influencia de la gestión del conocimiento y el capital intelectual. Carlos, hoy llegamos al fin de esta temporada después de haber tratado varios temas actuales y de mucho interés, pero esperamos volver pronto con más información relacionada con la innovación, lo cual nos apasiona y es del interés de todos nuestros oyentes. Bueno, Carlos, iniciemos de una vez. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Pues no, muy emocionado. Ya ha sido un largo camino, dedicación a este tema de la innovación y de los factores que hay que tener en cuenta para todo el proceso de crecimiento en las organizaciones. Bueno, pues tenemos que comenzar con este tema de la innovación, cómo afecta las organizaciones, entendiendo primero que las nuevas ideas son importantísimas para el crecimiento de una organización, pero hay que saberlas canalizar y saberlas llevar por el lado más objetivo. Hay que reconocer que la innovación es ahora un agente fundamental para el cambio organizacional, ¿sí? Continuamente hemos mirado y hemos visto que este tema de la innovación está comenzando a generar una ventaja competitiva que tiene que ser aprovechada por las organizaciones, pues para tener un elemento diferenciador. Y en todo este proceso, en este proceso que es desafiante, tenemos que comenzarnos a preguntar en cómo se convierte una organización en innovadora, ¿sí, Ernesto? ¿Cómo se aprovechan las oportunidades de innovación para crear una ventaja competitiva? Y la otra pregunta podría ser, ¿qué tipo de gestión debería implementarse para fomentar la innovación? Pues, Ernesto, quiero decirte que no existe la receta perfecta. No existe una receta que me diga usted tiene que hacer el A, el B y el C para ser innovadores y para lograr tener éxito en sus organizaciones innovando en productos o en servicios. Hay que tener muchos factores en cuenta, ¿sí? Y hay que comenzar a analizar, ¿sí?, que el conocimiento organizacional, ¿sí?, como el individual, desempeñan un papel demasiado importante en el desarrollo de las innovaciones dentro de las organizaciones, ¿sí? Innovar depende 100% del conocimiento y de la experiencia que se tiene en su personal, ¿sí? Y en el paso a paso que se ha construido desde el inicio hasta lo que lleva durando en producción la organización. Hay que tener también algo elemental, ¿sí?, que como lo acabé de decir, sin conocimiento y sin explotar ese conocimiento que se tiene en la organización, no podemos llegar a generar unos resultados innovadores pues importantes, ¿no? Que sirvan de verdad en todo este proceso de construcción, no solo de un área, sino de una mentalidad que tiene que tener las empresas de ahora en adelante, y sobre todo con este tema de la globalización. Se necesita una perspectiva de ciencias sociales para analizar el tema de conocimiento, capital intelectual y las innovaciones. Hay 3 aspectos fundamentales, ¿sí?, que hay que explorar o hay que explotar, ¿sí?, para poder llegar a tener una conclusión acerca de estos referentes. El primero es explotar los factores que favorecen las prácticas de gestión del conocimiento y la explotación del capital intelectual en las organizaciones, ¿sí? El segundo es discutir el vínculo entre la gestión del conocimiento, el capital intelectual y la innovación en las organizaciones. Y el tercero y último es documentar qué problemas prácticos se pueden llegar a encontrar dentro de las organizaciones, ¿sí?, que no se hayan estudiado y que requieran como la combinación o el análisis de estos 3 factores para poder llegar pues a una solución óptima como tal. Se ha escrito mucho. Hay mucha literatura de gestión del conocimiento, de capital intelectual, de innovación.
Como lo dije, no existe la receta perfecta, no existe el elixir que me diga, si yo me tomo esto, lo hago así, voy a tener innovación y va a ser favorable y va a ser beneficiosa tanto competitivamente como en el tema del desarrollo y crecimiento de la empresa, ¿sí? A pesar de que existen diferentes perspectivas, pues hemos tratado durante todos estos podcast de tratar de dar una vista o un conocimiento para que nuestros oyentes tengan una idea un poco más clara de hacia dónde va todo este tema académico de la innovación, y no solo verlo como que innovar es transformar algo, mejorar algo, sino que hay que ver todas las aristas y todos los componentes que tienen que estar relacionados para que en sí sea un tema radical, por decirlo así. Encontramos que existen pues varias formas, ¿sí? Varios métodos, ¿sí? Y a medida que han avanzado los años se han sofisticado, se han mejorado, pero pues esto va a ser una búsqueda incansable y nunca vamos a terminar de entender cómo es la mejor forma de relacionar la gestión del conocimiento, el capital intelectual y la innovación. Pienso que lo más importante de este análisis es que el individuo es la fuente fundamental de los tres, ¿sí? Y tenemos que tratar de analizar la persona de una manera tan óptima que podamos llegar a tener un análisis global de todo lo que puede él suministrarnos para generar una estructura o generar una estrategia que sirva para atacar cada uno de estos factores. Excelente, Carlos. Quisiera resaltar de todo eso que dices, aquello de las aristas, de todo esto que hemos venido tratando en estos 6 capítulos o episodios, porque de verdad que es un tema gigante, es un tema actual que venimos tratando y que nos darían miles de capítulos, pero hemos tratado de ser lo más concretos y con este último pues cerrar de una manera muy concreta para que nuestros oyentes se lleven el concepto claro de lo que estamos hablando. Y es que existen diferentes tipos de conocimiento, volviendo al tema que nos compete el día de hoy, pues existe un conocimiento tácito, que como bien lo hablábamos en un episodio pasado, es ese conocimiento que no está escrito en ningún lado, que no está articulado o no es intuitivo, y no lo podemos reflejar en un documento estático, sino que lo posee cada individuo y que es propio de cada quien. Y está el conocimiento ya explícito que se codifica o se transmite fácilmente, que es con el que se juega en la compañía, se capacita y pues trasciende generación tras generación, pero que son muy diferentes y a la vez se complementan. Hablando del tema de gestión de capital intelectual, que lo encontramos en algunos documentos como ICE, pues el capital intelectual comprende básicamente el capital humano, el estructural y de los clientes, que también hemos hablado mucho de este tema. En el capital estructural pues describe la estructura interna de una organización, como sus estrategias, competencias, la cultura. En el capital del cliente ya abarca activos intangibles, externos de la organización, esas fuerzas externas que juegan en pro o en contra de la compañía, y la posición del mercado o la fuerza que tenga la organización de la que estemos hablando o en la cuestión en el mercado. Y viene el capital humano, que en una organización, como bien tú lo decías, muchos autores nos dicen que quizás es el activo intangible más importante, pero que a veces confundimos, o varios gerentes o en varias organizaciones se confunde el tema, y al pretender innovar olvidamos lo más importante, que es el capital humano, y entonces empezamos mal, empezamos con estrategias que no involucran a este capital humano, dejamos a un lado ese conocimiento tácito que tiene cada quien y nos centramos quizás solamente en ese
conocimiento explícito o codificado en unos manuales, en un diagrama, y dejamos a un lado el tácito, que es tan vital y tan importante. Y de ahí, en esta identificación de diferentes tipos de conocimiento, lo más importante es comprender a gestionarlo, y viene el tema que nos atañe también, y es el de la gestión del conocimiento, o que, como bien lo decías, lo encontrarán en varios artículos como KM, y del cual también hablamos bastante en un capítulo anterior. Y es que, ¿qué es recordemos, pues ya lo hemos hablado, pero ¿qué es la gestión del conocimiento, o KM, en sus siglas en inglés? Y es que es el proceso mediante el cual se crea, se captura, se almacena, se comparte, se transfiere, se implementa, se explota o se mide el conocimiento para satisfacer las necesidades de una organización. Entonces, pues al tener este panorama, ¿cómo no visualizar que la gestión del conocimiento está intrínsecamente vinculado al capital intelectual, Carlos? Y pues para esto quisiera que tú ahondes un poco más en esta relación entre gestión del conocimiento y capital intelectual. Ernesto, mira que todo lo que dijiste fue muy valioso, y la conclusión más importante hasta ahora es que tanto el capital intelectual como la gestión del conocimiento, como la innovación, son mutuamente relacionadas, ¿sí?, con la persona, con el ser. Pero para poder hacer una relación que lleve a un buen fin, a un buen término, ¿sí?, hay que analizar la persona, la cultura, la política, el liderazgo y todo el entorno de la organización. Pudiendo analizar cada uno de estas aristas que acabo de mencionar, es importantísimo, porque allí vamos a encontrar puntos, o vamos a encontrar información que nos va a servir para analizar esa relación y la importancia que tiene pues ahora en las organizaciones, ¿sí? Digamos que el producto y el servicio es importante, es el ser o la importancia de la organización, pero hemos comenzado a ver, ¿sí?, que hay una serie de activos intangibles, que también lo hablamos en un anterior podcast, que son claves, que son fundamentales para la organización, ¿sí? Adicionalmente a esto, hay que comenzar a analizar pues al trabajador, su autoestima, ¿sí?, él cómo puede crecer autónomamente, y cómo puede aportar conocimiento y aportar información para proyectos de innovación que se desarrollen en la organización. Hay que entender como dirección, ¿sí?, que la visión y el enfoque estratégico para poder generar procesos de innovación va relacionadamente es relacionadamente muy importante que el director o que la gerencia esté, ¿sí?, a cargo de todos esos procesos de innovación como tal, ¿sí? El conocimiento tácito, como lo decías ahorita, de los individuos es fundamental. O sea, si no, y lo dije anteriormente, qué pena de pronto por ser tan repetitivo, si no se explota, pues no vamos a llegar a ningún desarrollo innovador como tal. Muchas veces caemos en el error de pensar que como los funcionarios, las personas, los empleados, como siempre lo he dicho, llevan muchos años en una organización, ya se acostumbraron al día a día y no hay ideas y no hay conocimiento que la verdad se pueda explotar. Y hay que entender una cosa: las personas son los motores del cambio en toda organización y en todo entorno empresarial. Entonces, todo este tema de la relación que existe entre KM y CI e innovación, pues es fundamental. Ya sabemos que eso va en las personas, va en el ser, y que es importante de alguna forma poderlo explotar, poderlo llamar, traer, así sea de a poco, sí, pero que se comience a explorar en este momento en las organizaciones, teniendo en cuenta que es muy difícil que lleguemos a tener esa cultura de traer, de buscar conocimiento y atacar esas cosas que son intangibles, por decirlo así. Adicionalmente, hay que entender que las personas hacen que los procesos sean más operativos, y si el proceso es mucho más innovador, las personas se van a impregnar, ¿sí?, de toda esa información y van a comenzar a pensar diferente y a crear ideas innovadoras como tal. Debe existir una cultura, es cierto, o sea, no podemos
hacer el cambio de chip de un momento a otro. Todo es un proceso, por eso lo dije ahorita, de la gerencia tiene que estar encargada principalmente de todo ese proceso de cambio de cultura, ¿sí? Generando que la organización entre en un ciclo de aprendizaje, de conocimiento, ¿sí? Se pueden crear, no sé, gestores de conocimiento, grupos que sirvan y que sirvan para extraer o implementar esa información que se está desarrollando en los pisos más abajo de la gerencia, del nivel directivo. Qué importante que tú recalques esto de la cultura, porque vemos cómo a través de los temas que hemos tratado, la importancia que tiene la cultura, y algo que queremos que se lleven nuestros oyentes en este podcast es que por más que hablemos de tecnología, de innovación, el ser humano, el individuo, el empleado es clave y es muy importante. A veces nos centramos o existe el comentario de que la innovación, la tecnología está cada vez distanciando al humano, la labor humana, pero como lo hemos venido tratando y queremos que quede claro, o sea, el humano es el factor, es el elemento visto en una compañía como la parte más importante, o sea, sin el ser humano, pues no podríamos hacer nada. Es donde radica el éxito de la innovación. Entonces, es muy importante, por ende, que haya un clima favorable de innovación y que haya una asignación de recursos de verdad acorde, que permita autonomía, tolerancia y oportunidades de promoción, que el empleado se sienta motivado a generar y que se sienta en un ambiente, en una burbuja de motivación a pensar en torno a la innovación. De lo contrario, va a ser muy difícil que en un ambiente cerrado pues se dé esto. Y es que el cultivo de una organización de aprendizaje, los semilleros, donde empieza todo esto, es un requisito esencial para que se geste el conocimiento de la innovación. El valor del liderazgo institucional crea estructuras, crea estrategias, sistemas que facilitan la innovación y el aprendizaje organizacional. Viene el tema también que para que se motive, para que todo esté sincronizado, y es que la compañía recompense o genere un esquema de castigos o estímulos que, bueno, ya más adelante lo veremos un poquito más a fondo, pero esto es importante para que también motive, o sea, para que le aporte a ese clima organizacional a que haya un ambiente de innovación. Y es que varios artículos, varios autores hablan de la experiencia que se ha vivido hasta el momento, y parece ser que cuando una empresa está en un entorno turbulento, donde hay problemas, hay crisis, es cuando hay, dice la práctica, que hay mayor probabilidad de que se implementen o se innoven y hayan no innovaciones, hay innovación radical y no incremental. Cuando sean esos momentos de crisis, de turbulencia en el mercado, que de verdad la empresa se siente que algo va a pasar, entonces es cuando viene una innovación radical, es lo que muestra la experiencia. Y una visión más controvertida es que la gestión del conocimiento y el capital humano adoptan una visión amplia de los sistemas sociales, obrando en desafíos globales y precauciones ambientales de responsabilidad social. Si ahonda en esto, va a haber mucho más opción de innovación. No, Ernesto, me parece muy importante lo que dijiste. Y mira que comenzando a hacer como un recuento de todo lo que hemos vivido, todo esto se enfoca en la persona, o sea, la persona, como lo dijiste, es un tema fundamental, es clave, es el ser de las organizaciones como tal, y a esa persona también hay que comenzarla a ver desde el punto de vista cultural, ¿sí? Hablamos en un capítulo, en un episodio, qué pena, de transferencia del conocimiento, y nos dimos cuenta que hay muchas formas de transferir conocimiento y de temas de actividades colaborativas, ¿sí? Pienso que el tema de cultura es fundamental, debido a que hay que comenzar a crear esa sinergia entre las personas, que comiencen a compartir en las organizaciones información que sea
que sea importante para la operación como tal, ¿sí? O sea, si yo veo que puede hacerse el trabajo que está haciendo un compañero de una mejor forma, pues yo puedo compartir y tener esa libertad de poder decirle, mire, me parece que lo estás haciendo así, sería mucho mejor si lo haces así, y poder llegar a unas discusiones y un crecimiento cultural, ¿sí? Siempre con la base del respeto, y comenzar a liberarnos de esas situaciones tan arcaicas que se vienen presentando de que es mi trabajo y yo veré cómo lo hago. O sea, hay que comenzar a cambiar el chip, ¿sí? Y ese tema de la cultura, me parece que tiene que estar abierto siempre, ¿sí? Hoy hablamos muchas veces, nos hacen muchas encuestas de cultura organizacional, de clima laboral, de pero nunca hacemos un análisis de esa información que de pronto recolectamos. Sí, muchas veces hay normas y hay estructuras y hay certificaciones y demás que nos dicen, bueno, usted cómo están adentro de la organización, ustedes cómo se sienten y tal, pero de ahí a que utilicemos esa información de una manera adecuada para generar modelos de innovación, pues creo que nos falta mucho en algunas organizaciones y sobre todo en las públicas. Hay que tener hay que también pensar que esto no es un tema de que todo es bonito, que todo es bien y que todo es perfecto. Hay que comenzar a tener ejercicios de autocrítica, ¿sí? De autocrítica en donde podamos criticarnos cómo estamos haciendo nuestra labor, cómo estamos desarrollando nuestras actividades, y no solo personalmente, sino grupalmente. Se pueden hacer ejercicios en donde se reúna el equipo de trabajo y digamos, bueno muchachos, o bueno personal, ¿qué le ven mal a nuestro trabajo? ¿Qué le ven de mal a nuestra operación? ¿Y cómo lo podríamos mejorar? Siempre, y sería fabuloso, con el apoyo de la gerencia. Si no tenemos el apoyo de la gerencia, es muy difícil lograr tener un impacto, ¿sí? en el desarrollo, en el crecimiento de las organizaciones. Por eso yo pienso que el líder, el gerente de la organización, del proyecto, ¿sí? de lo que tenga que manejar, debe reconocer la importancia de todo su capital humano, y tiene que conocer y aceptar que todo el capital humano es variable. Todas las personas yo no las puedo tratar igual porque todas son diferentes, y al ser diferentes hay algunos que tengan habilidades con una cosa, hay otros que tengan habilidades con otra cosa, pero si yo logro engranar cada uno de esos factores y esas cualidades que tienen mi equipo como tal, voy a tener unos resultados muy, muy buenos. Entonces, ya entendiendo este cuento de la importancia del liderazgo, la importancia de la cultura, ¿sí? No tenemos que centrarnos en un solo aspecto, sino tenemos que centrarnos en varios, ¿sí? En el tema de la gestión del conocimiento, en el capital intelectual, en todo este tema de la innovación, en todo esto de los activos intangibles y muchas cosas que hoy en día le están dando el punto diferenciador y el valor a cada una de las organizaciones. Hablabas tú de crítica, que me parece muy importante, y yo quisiera ahí hacer un aporte, y es que tan importante es la crítica, pero recordemos que esa crítica no es para dañar, no es para afectar. La crítica es bienvenida siempre y debemos tomarla como un comentario de aporte, sin importar si nos gusta o no, sino para al final llegar a un consolidado. Pero es importante que participen todos los grupos que se conformen, donde la crítica es bienvenida, y también ese individuo que quiere aportar y de pronto por miedo o qué sé yo, siempre la crítica debe ser abierta y no valga la redundancia, no criticar la crítica del demás, no juzgarla, sino dejarla abierta, por más perdonen la palabra tonta que parezca. Pero demos un parte de tranquilidad, Carlos, a nuestros oyentes, gerentes, emprendedores que nos escuchan, y es que yo sé que el tema en la actualidad nos confronta, nos lleva a presión de, bueno, ya todo el mundo está innovando, ya ese es el tema de moda, ¿qué hago para innovar? ¿Cómo lo hago? ¿Me estoy quedando atrás? Pero las organizaciones se encuentran en diferentes etapas de la trayectoria de gestión del conocimiento e innovación. Recordemos que esto no es de un día a otro, esto no es
porque es el tema de moda, entonces ya implementémoslo, me endeudo para comprar maquinaria, no. Se debe aprender, se aprende a diferentes ritmos, se aplican diferentes técnicas formales e informales de la gestión del conocimiento. Y lo que hemos venido hablando en muchas charlas y hoy queremos enfatizar mucho y casi que hicimos este podcast y quisimos hacerlo así ya finalizando, enfatizando mucho en que el activo de conocimiento es vital en la empresa. ¿Y quién tiene el conocimiento? El empleado, el ser humano. Y no solamente hablando en un nivel inferior de obrero, bueno, qué sé yo, sino a nivel gerencial, como lo decías tú. O sea, qué tan importante es que ese coordinador, ese jefe de grupo, ese líder, tenga claro la importancia de motivar, de generar un clima, de crear el ambiente de innovación, porque es que está en su grupo la solución a muchas cosas y las ideas quizás guardadas por mucho tiempo o no exploradas están ahí. Entonces es enfatizarles que en el individuo, en el ser humano, hay la clave de todo, pero como lo dice este artículo, o sea, puede haber mucho capital intelectual, pero si no hay una gestión del conocimiento, tristemente se va a perder todo el trabajo. Quizás nunca lo vamos a ver, nunca vamos a ver ese capital intelectual que hay en nuestro grupo de trabajo por no tener una oportuna y óptima gestión del conocimiento. Y es que la gestión del conocimiento y el capital brindan oportunidades para la creatividad y la innovación de proyectos siempre van a ser claves en este punto de la innovación y la creatividad. Sin embargo, ya para ir concluyendo y cerrando nuestro tema, nuestro episodio, nuestros capítulos, es que depende de muchos factores. O sea, de verdad, como les decimos, esto depende de muchos factores, no hay que afanarse, pero sí hay que ser efectivos. O sea, no es de N años, pero sí de hacerlo con calma y de una manera muy efectiva, porque es que depende de factores como las personas, la cultura, temas que hemos hablado tanto, la estructura, el liderazgo, el medio ambiente, el cliente, muchos factores que se involucran, pero que si hacemos una buena gestión del conocimiento y este capital intelectual no es solo, como lo hemos dicho también, no es solo de los empleados, también es el cliente, ese podcast donde hablamos tanto de capturar esa información que tiene el cliente, que es tan valiosa, no para caracterizarlo, sino para utilizarla en pro nuestro y de él, porque es un beneficio mutuo, es clave. Estamos necesitados de que urgentemente se gestione un conocimiento de manera oportuna, de una manera precisa, porque hay mucho capital intelectual allá afuera, Carlos. Entonces, pues hemos llegado a este fin. De verdad que temas súper apasionantes. Este tema de la innovación nos da para mucho. Iniciamos con este set de 6 capítulos, pero creo que nos quedan aún muchos más por tratar. No es un hasta nunca, es solo un hasta luego. Volveremos con más capítulos interesantes. Entonces, de verdad, muchas gracias a nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores. Estén pendientes de nuestro próximo tema, de nuestra próxima puesta en escena. Estaremos ahí. Muchas gracias por todo. ¿Y qué tienes para decirnos o qué les quieres decir a nuestros oyentes, Carlos? No, pues Ernesto, agradecerles mucho a todos por la atención en cada uno de sus vistos, en cada uno de los momentos que se tomaron para escucharnos. Como lo dicen, no es un hasta luego, hasta nunca. Es nuestra primera serie de episodios. Quiero agradecerle pues a nuestra docente, Mónica Collin, que fue una de las personas que nos incentivó en mostrar de una manera diferente los conocimientos que venimos adquiriendo en nuestra formación académica. Muchas gracias a todos, y ya para finalizar, quiero recordarles que este es un ejercicio académico para la Universidad Externado de Colombia. Muchísimas gracias y nos veremos pronto.